Amén. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor Todopoderoso? Amén. En todo tiempo estás presente, tú siempre
We exalt you, Lord. You are the great I am, my God. Hallelujah. Mi alma te alaba, Jesús. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantarán una voz, aleluya.
exaltamos, Señor. Jesus, you are worthy, Lord God. We worship you, Jesus. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por
Aleluya. Santo eres, Señor. Qué lindo eres, Rey. We exalt your holy name, my God. We exalt you, Jesus. Gracias, Señor. Worthy of all praise, my God. Let's just lift our hands to worship. Hallelujah. It doesn't matter where you are, at home, at work, wherever. This is a moment that we will take to praise his holy name, for he is worthy of all praise. Hallelujah. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces
¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Ahí donde estás. Ahí donde estás. Levanta adoración al Rey de Reyes. Levanta adoración al Rey de Reyes. Te adoramos, Jesús. Señor, eres digno, Dios, de toda gloria, de toda alabanza, Jesús. Señor, no hay otro Dios como tú, Dios. Dios, Rey de Reyes, Señor de señores, Dios. Señor, separamos este tiempo, Dios, para levantar adoración, Dios, para unirnos a los ángeles y decirte que eres santo, santo, santo. Decirte, Dios, que eres grande, Dios, que eres poderoso, Dios. Mira cada vida, Dios, que se une, Dios, en este momento de oración. Señor, paséate, Dios, en cada hogar. Paséate, Dios, en cada sala, Dios. Paséate, Dios, en cada lugar que esta transmisión está llegando, Dios. Paséate, Señor. Deja tu presencia, Señor, sentir, Dios, en lugares, Jesús, donde usualmente quizás no sienten tu presencia, Dios. Pero declaramos, Señor, tu presencia en los hogares. Declaramos tu presencia, Señor, en la familia, Dios. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo llega a los lugares, Dios, a ministrar las vidas. Cada vida que está conectada, Dios, cada vida que nos está viendo en estos momentos, Dios, tú tocas su corazón, tú los visitas, Dios, y tú los tocas y ministras su vida, y ministras a su condición. Ministra, Señor, a su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decir gracias a Dios por tu presencia, Dios? Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. La presencia de Dios está en este lugar. Yo espero que tú estés sintiendo en tu casa lo que nosotros estamos sintiendo aquí. Yo declaro la presencia de Dios ahí contigo. Que la presencia de Dios va contigo a cada lugar que tú vas. Que la presencia de Dios guía tus pasos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Bienvenidos a Misión La Cosecha Orlando Campus. Qué bueno que estás conectado aquí con nosotros. Damos gracias, Grupo de Adoración, por estar con nosotros aquí y llevarnos al trono de Dios en adoración. Pero qué bueno que estás conectado. Si es la primera vez quizás que estás conectándote con nosotros, nuevamente bienvenido a Misión La Cosecha Orlando Campus. Somos una iglesia que nos encanta adorar a Dios. Y en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de muchas preguntas, la iglesia no para de adorar. La iglesia quizás sus puertas están cerradas, quizás sus puertas están limitadas, pero la adoración no está limitada, nuestra alabanza no está limitada, nuestro mensaje no está limitado, sino que estamos libres. Y yo doy gloria a Dios porque nosotros tenemos un alcance mayor a través de estas redes, a través de estos medios. Y qué bueno que estás conectado. Bienvenido. Si tú nos consideras que somos un canal de bendición, te invitamos a que le des share a esta transmisión y lo compartas con tus amigos, con tus amistades, y que tú le dejes saber que hay una palabra que va a ser depositada hoy en cada uno de ustedes, una palabra para un tiempo como este, una palabra que Dios ha ido ministrando a mi vida primeramente, y mi oración es que ministre a tu vida también en este día. En estos días, hoy viernes, vamos a comenzar una nueva serie que hemos llamado El mundo está en sus manos. El mundo está en sus manos. ¿En las manos de quién? En las manos de Dios. Y en las próximas semanas, las transmisiones de los viernes, queremos hablar bajo este tema, que el mundo está en las manos de Dios. ¿Cuántos se regocijan saber que el mundo está en las manos de Dios? Mientras yo estudiaba esta palabra y me preparaba para ella, vamos a estar hablando bajo el tema hoy, nada nuevo. No sé cuántos han escuchado decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Y la verdad es que esto es una verdad, no hay nada nuevo. Y vamos a entrar a la palabra rápidamente, y queremos hablar de uno de los momentos, quiero presentarte uno de los momentos más dramáticos en la Biblia, de la palabra de Dios. Quizás me atrevo a decir que uno de los momentos más dramáticos en la humanidad. Y quiero traer este tema porque ¿cuántos saben que estamos viviendo tiempos dramáticos? Estamos viviendo días dramáticos.
Y quiero hablar acerca de este evento que ocurrió a lo que conocemos hoy como el aposento alto. Todos hemos escuchado hablar del aposento alto. Justamente al final del ministerio de Jesús, muchos de ustedes conocen la historia, muchos de ustedes la han leído, la han visto, la han escuchado, quizás la han visto en pintura, todos hemos visto el cuadro de la última cena, todos hemos visto el cuadro del derramamiento del Espíritu Santo. Y vemos cómo los discípulos de Jesús fueron fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Acabamos de salir de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Y en este evento en el aposento alto, vemos a los discípulos con Jesús que estaban celebrando la Pascua. La Pascua es una cena, es una comida. La Pascua era una fiesta judía, es una fiesta judía que usada para recordar lo que había pasado cientos de años atrás. En la Pascua se celebraba y se usaba para recordar la última cena en Egipto, donde los israelitas estuvieron esclavos por más de 400 años. Este pueblo, el pueblo judío, un poco de la historia de dónde salió esta cultura, este pueblo judío. El pueblo judío comenzó con una familia que se convierte en una nación que por más de 400 años, su historia era una historia de esclavitud. Su historia era una historia de opresión. Por más de 400 años, ellos oraban y oraban y oraban a su Dios, y su oración era pidiendo su libertad. Era un pueblo que había sido esclavo, que había sido oprimido, y ellos oraban y oraban sin escuchar respuesta de Dios por más de 400 años. ¿Tú te imaginas? Orando por más. Nosotros a veces pasamos 4 días con una petición y nos queremos volver locos, porque en 4 días Dios no nos contesta. Y este pueblo por más de 400 años orando a Dios para que Dios libertara a este pueblo. Y después de 400 años Dios por fin escucha su oración. Por fin Dios escucha y envía finalmente un libertador. Este libertador para este pueblo se llama Moisés. Y Moisés se dirige al pueblo enviado por Dios y le dice al pueblo: escuche, pueblo, mañana nos vamos. Mañana es el último día. Este es el último día de nuestra esclavitud. Mañana nos vamos. Esta noche vendrá el ángel de la muerte, vendrá sobre Egipto y morirá todo primogénito de cada hogar. El hogar que no tenga la sangre del cordero sobre la puerta, el hogar que no tenga la sangre del cordero sobre la entrada, el ángel de la muerte entrará y dijo: y ciertamente morirá el primogénito. Los israelitas, yo me imagino que ellos muy emocionados siguieron las instrucciones de Moisés. Imagínate, 400 años esperando, cualquiera trataría lo que sea. Y los israelitas siguieron las instrucciones de Moisés. Ellos mataron el cordero. Me imagino cada familia buscó su cordero, lo mataron, se comieron el cordero y tomaron la sangre, pasaron la sangre por las puertas de su casa. ¿Y qué sucedió esa noche? Esa noche, como dijo Moisés, vino el ángel de la muerte y sucedió como Moisés había dicho. Y dice que el faraón finalmente él dice: basta ya. Ya yo no puedo soportar más. Y finalmente Faraón les deja salir en libertad. Wow. Después de 400 años, ahora están libres. Y esa noche fue su última comida en Egipto. Su última comida en un estado de esclavitud. Su última cena. Esa fue su última reunión familiar en Egipto. En el lugar donde habían sido esclavos por más de 400 años. ¿Qué hizo este pueblo? Al otro día, emocionados, tomaron todas sus posesiones, todo lo que tenían, más dice que tomaron las cosas que los egipcios le daban. Todo se lo llevaron y comenzaron su gran jornada a lo que se conoce como la jornada a la tierra prometida.
después de 400 años. Ahora nos movemos 1400 años después de que esto ocurriera. 1400 años, ahora Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. La cena que recordaba este evento donde el pueblo de Israel había salido en libertad. Y ahora Jesús reunido con sus discípulos. De hecho, no era la primera vez que se reunía para celebrar esto. Lo había hecho, anteriormente lo había hecho. Pero sí, esta vez era un poco diferente. Esta vez, cuando iban a celebrar la Pascua, Jesús con sus discípulos, había un factor diferente. Las veces anteriores que celebraron las Pascuas, los discípulos con Jesús estaba en su prime. Jesús estaba en la parte fuerte de su ministerio. Las veces anteriores que los discípulos celebraron con Jesús, Jesús era una personalidad popular. Jesús era un ícono cultural, donde la gente dice que miles de personas le seguían. Y no había Facebook. Y tenía miles de seguidores. Donde quiera que Jesús iba, Jesús era una persona famosa, conocida, que la gente lo buscaba. Y los discípulos, para ellos era un honor estar al lado de Jesús. Imagínate, al lado de un hombre que era un ícono cultural en ese tiempo. Y para ellos era una honra decir que yo soy escudero de Jesús. Yo camino con Jesús. Yo soy del grupo de Jesús con los que nosotros nos pasamos y caminamos. Y su ministerio para ese tiempo estaba en crecimiento. Su ministerio cada día crecía más. Cada día era más popular. Cada día Jesús hacía más milagros. Cada día Jesús hacía más prodigios. Y donde quiera que Jesús entraba, miles de personas lo perseguían. Y los discípulos lo trataban de proteger. Pero esta vez, cuando Jesús se reunió con sus discípulos, para lo que nosotros conocemos como la última cena, lo que nosotros conocemos como la última cena de Jesús, las cosas no andaban tan bien como al principio del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús ya estaba perdiendo momentum. Ya el ministerio de Jesús para este tiempo, para esta celebración de esta Pascua, había rumores de que había un grupo de personas que estaba tratando de arrestar a Jesús. Estaban buscando para arrestarlo. ¿Para qué? Para acusarle de un montón de cosas. Para acusarle, simplemente querían atraparlo. Ya Jesús estaba perdiendo la popularidad que un día había disfrutado con sus discípulos. Y los discípulos sabían, ellos estaban seguros, escuchando estos rumores, que si atrapaban a Jesús, también ellos iban a caer en la redada. Los discípulos estaban muy al tanto de cuáles eran los riesgos de ellos andar con Jesús en la temporada que estaban caminando. Y dentro de esa situación, dentro de esa incertidumbre, donde están buscando a Jesús para acusarlo, para arrestarlo, para derrotarlo con lo que estaban con él, dentro de esa situación, dentro de ese caos, es cuando Jesús comienza a hablar de su muerte. Ahora Jesús, cuando está hablando con sus discípulos, habla de que va a ser entregado. Y comienza a decirle a sus discípulos que él sería entregado. Y que esto iba a pasar muy pronto. Y que lo había dicho, pero que muchas personas, como que mientras Jesús decía esto, como que los discípulos no querían hacerle caso. Como que los discípulos, como que no sé si era que no la escuchaban, no sé si era que lo hacían a propósito o no entendían lo que estaba diciendo. Porque Jesús claramente comenzó a hablar de su muerte, comenzó a hablar del fin de su ministerio. Y yo me pregunto, pero ¿cómo es que los discípulos quizás no captaron estas palabras? Y quizás es que los discípulos pensaban como nosotros pensamos a veces, o como nosotros pensamos siempre. Que pensamos que si Dios está contigo, que si Dios está trabajando contigo, que si Dios está caminando contigo, quiere decir que todo va a estar bien. Dios está conmigo.
todo va a estar bien, no tengo por qué temer, todo va a ser un triunfo, porque cuando Dios está en el asunto, las cosas marchan mejor. Las cosas no marchan peor cuando Dios está en el asunto, ¿verdad? Y Jesús y sus discípulos estaban viviendo en estos momentos de incertidumbre, donde las cosas no estaban marchando tan bien que digamos. De hecho, usualmente para esta época de la Pascua, Jesús con anticipación, era una fiesta grande. Era una fiesta muy esperada por la cultura de los judíos. Y Jesús con anticipación ya hacía planes y ya con tiempo le dejaba saber a sus discípulos dónde iban a comer, dónde iban a celebrar las Pascuas. Pero esta vez ya era de tarde, ya estaba casi el día de la Pascua. Y Jesús todavía no había dicho dónde iban a celebrar la Pascua. Y quizás sus discípulos notaban eso raro. Lo único que Jesús había dicho esta vez, en vez de hablar de la planificación de esta gran cena, Jesús lo que había dicho es que mientras iban camino a Jerusalén, Jesús lo que le dijo a los discípulos, dijo: cuando lleguemos a Jerusalén, quiero que sepan que las cosas no se van a poner mejor. Quiero que sepan que cuando lleguemos a Jerusalén, de hecho, la cosa se va a poner bien mala. Y era como que Jesús estaba y seguía caminando rumbo a Jerusalén, casi como caminando a la boca del lobo. Casi como caminando al peligro que le afrontaba. Y dice que cuando llegaron a Jerusalén, esperaron que la noche cayera, esperaron que oscureciera para ellos entrar a la ciudad de Jerusalén como escondiéndose de la gente. Debido a los rumores y a lo que estaba pasando en el momento, para que nadie los viera, esperaron que la noche cayera. Y de alguna manera parece que Jesús había hecho arreglos para que alguien estuviera esperándolo para recibirlos. Y dice que cuando entraron a Jerusalén durante la noche, fueron a una casa, y en esa casa dice que subieron al segundo piso, subieron al aposento alto. Y yo me imagino a los discípulos confundidos de que primeramente, ¿por qué estamos escondiéndonos? ¿Por qué tanto misterio? Como que había algo que no estaba bien. Y encima de eso, Jesús comienza una conversación extraña con ellos. Una conversación, y quiero que la leamos en Marcos capítulo 14, versículos 17 al 21. Mira esta conversación extraña que tuvo Jesús con sus discípulos. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras estaba a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les digo que a la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Y contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Iglesia, este libro, la palabra de Dios, la Biblia, este libro está lleno de historias. Historias que tomaron lugar en momentos de mucha incertidumbre. Momentos como los que estamos viviendo hoy en día. Historias que tomaron lugar en momentos difíciles. De hecho, quiero aprovechar esta oportunidad para decir que nosotros como iglesia, nosotros como gente de la comunidad, como gente de esta nación, mientras nosotros enfrentamos esta incertidumbre que nosotros estamos enfrentando, que jamás, que yo sepa, jamás hemos experimentado. En mi vida yo personal nunca había experimentado unos tiempos así de tanta incertidumbre como esto. Iglesia, en tiempos como este nosotros podemos ir a este libro, a la palabra de Dios,
Y tú puedes ir aquí y tú puedes leer y te puedes buscar tu historia favorita de la Biblia. Tú puedes buscar tu salmo favorito. Quizás puedes buscar tu proverbio favorito, tu texto favorito de la palabra de Dios en estos momentos difíciles de incertidumbre. Y yo me atrevo a asegurar que cada una de esas historias, de nuestras historias favoritas, cada una de ellas fueron escritas en momentos de gran incertidumbre. Todas esas historias que este libro, que la palabra de Dios tiene, este libro no se trata de gente rica pasándola bien con sus recursos y sus cosas. Cada historia que está en este libro, en la palabra de Dios, donde nosotros encontramos esperanza, donde nosotros encontramos seguridad, donde nosotros encontramos paz, donde nosotros encontramos refugio. Cada una de sus historias, cada uno de sus salmos provienen de tiempos difíciles, provienen de tiempos de incertidumbre, provienen de personas que descubrieron que en medio de la incertidumbre Dios está en control. Que en medio de la confusión, que en medio de las preguntas, que en medio de las cosas que no entendemos, descubrieron que Dios está en control. Que Dios que quizás no se ve el movimiento de Dios en el momento de esa incertidumbre. Que quizás Dios no se ve en el retrato en el momento. Que quizás te pregunta, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios en este momento? Donde Dios parece que está ausente de la situación. Descubrieron que Dios nunca falla en cada una de estas historias. Si hay alguien que quizás estaba esperando en un momento específico o un momento especial para comenzar a leer este libro, ¿sabes qué? Ahora es un buen momento. Esto que nosotros estamos viviendo es un buen momento para nosotros comenzar y acudir a la palabra de Dios. El momento que nosotros tenemos tantas preguntas. El momento perfecto para nosotros meternos en la palabra de Dios y comenzar a buscar respuestas y preguntas y comenzar a buscar refugios. Y ahí nosotros vamos a encontrar tantas historias. Vamos a encontrar tantas historias que impactarán nuestras vidas. Tenemos la historia de José, el del Antiguo Testamento, donde yo sé que quizás tú tienes problemas con tus hermanos mayores, donde yo sé que estabas en el fondo del pozo y que escuchaste a tus hermanos diciendo, lo vendemos, lo matamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a matarlo? No, vamos a venderlo. Yo sé que hay problemas en la familia, yo sé que hay conflictos familiares, yo sé que hay conflictos de herencias, yo sé que hay problemas dentro del núcleo familiar. Problemas en la familia que nosotros quizás no sabemos, pero en la palabra de Dios nosotros encontramos ese refugio. Problemas familiares, de que ella usó mi ropa, que si no la planchó, que si la dejó tirada, que si no la cuidó. Yo entiendo la dinámica de lo que son conflictos familiares. Yo entiendo que a veces hay cosas que no son justas para nosotros. Yo entiendo que a veces no han sido justos contigo. Pero José estaba en el fondo del pozo, escuchando, lo vendemos, lo matamos, ¿qué hacemos con él? En el fondo escuchando a sus hermanos, discutiendo si lo matamos o si lo vendemos. Y cuando leemos esta historia, tú te das cuenta que Dios estaba con José. Y lees la historia de un rey David. La historia que eventualmente aprendemos que fue el Mesías fue parte de su linaje. Y David, leemos y que se levantó una mañana, porque yo sé que hay personas que tienen problemas con sus hijos. Y dice que David se levantó una mañana con la noticia de que su hijo había levantado un ejército para destruir a su padre y quedarse con su reinado. Un ejército para destruir a su padre.
y leemos en esa historia, también vemos que Dios estaba con David, que Dios estaba presente en todo momento. Vemos la historia de una madre acabando de dar a luz a un niño. Y Faraón da la ley, da la orden de matar a todos los niños. Y si hay algo que despierta emociones en nosotros, es el abuso infantil. Si hay algo que despierta emociones, son los niños enfermos, niños que mueren de hambre. Y oramos por toda la niñez del mundo para que Dios los proteja. Pero aquí tenemos a una madre que en su desesperación coloca a su hijo en una canasta y lo deja flotando en un río infectado de cocodrilos, para ver si el río tenía más misericordia de su hijo que los mismos egipcios. Y una vez más, vemos que Dios estaba con ese niño en ese momento de incertidumbre, en ese momento de dificultad. Ese niño era Moisés. ¿Y quién fue Moisés? Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Dios. En el libertador del pueblo que salió de su esclavitud después de 400 años. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando ese niño nació? ¿Dónde estaba Dios cuando su madre estaba en ese desespero, que no sabía qué hacer, que tuvo que tirar su hijo en el río? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí con el niño. En el momento de desesperación, en el momento difícil. Y luego en este mismo libro vemos el reflejo o la sombra de una historia similar de otro niño que fue rescatado de una situación similar como esta, donde María y José recibieron noticias de que Herodes había dado la orden de matar a todos los niños. Pero vemos también, una vez más, como en medio de la incertidumbre, como en medio de las cosas difíciles, Dios estaba en medio del caos. Dios estaba en medio de la incertidumbre. Vemos como Dios tiene al mundo en sus manos. Y eso es lo que yo vengo a decirte en este día. Que Dios tiene el mundo en sus manos. Todavía Dios tiene el mundo en sus manos. Cada historia que nosotros leemos de la palabra de Dios, de la Biblia, donde todo parece que está fuera de control, donde todas las cosas van de mal en peor y no se ve ningún tipo de actividad de Dios, que no se ve ningún tipo de movimiento, donde no escuchamos la voz de Dios, donde los malos tienen ventaja, donde los malos progresan. Leemos en la historia de esta Biblia y vemos que en medio de toda incertidumbre, ahí estaba Dios. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todavía, iglesia, Dios tiene al mundo en sus manos. Dios tiene al mundo en sus manos. Y yo quiero continuar leyendo esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en un momento de dificultad. En un momento difícil como el que nosotros estamos viviendo. ¿Tú crees que nosotros estamos confundidos? ¿Tú crees que nosotros tenemos preguntas? Imagínate los discípulos teniendo esta conversación con Jesús, con su Salvador. Marcos capítulo 2, 14, versículo 22 al 31. Y yo voy a leer rápido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y le dijo: tómenlo porque esto es mi cuerpo. Acuérdate que estos discípulos habían participado de esta comida y ahora Jesús está diciendo unas cosas que ellos dicen, pero ¿por qué? ¿Cuál es el empeño de Jesús seguir hablando de muerte? Estamos celebrando la victoria de nuestra libertad y ahora Jesús en este tiempo se ha antojado de hablar de la muerte, de antojar de que va a ser engañado, y continúa diciendo: y tomó en sus manos copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y le dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio por muchos. Y quiero brincar al versículo 27, donde dice: y en el camino Jesús le dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán.
Y Jesús sigue teniendo estas conversaciones extrañas para los discípulos. Y yo me imagino los discípulos que no sabían ni qué decir, ni cómo reaccionar. Quizás no entendían lo que estaban diciendo. Y continúa diciendo, sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Es como que Pedro le dice, ya yo no soporto más, yo no entiendo por qué esta conversación. No entiendo lo que Jesús está tratando de decir, pero yo necesito asegurarle que esto no va a suceder. Que por medio, mientras yo esté presente, esto no va a suceder. Y la pregunta que yo tengo para ti es, dentro de esta pandemia, dentro de esta incertidumbre, dentro de esta incertidumbre que estamos viviendo en nuestras familias, incertidumbre en nuestros trabajos, en nuestros hijos, en nuestro gobierno, en la economía, que no sabemos qué va a suceder con nuestro retiro, con la habilidad de quizás poder seguir estudiando nuestros hijos. Dentro de toda esta inseguridad y todas estas preguntas, ¿será que nosotros podemos confiar en Dios? ¿Será que nosotros podemos mantener nuestra fe en Dios? Mantener nuestra confianza en Dios sin preocuparnos, aunque no entendemos lo que está pasando. ¿Será que nosotros podemos confiar? Tu respuesta a esta pregunta de que si podemos confiar en Dios en momentos difíciles determina cómo tú reaccionas a la inseguridad de esta pandemia que nosotros estamos viviendo. La respuesta a esta pregunta de que si nosotros podemos confiar en Dios va a determinar cómo tú reaccionas a todas estas malas noticias, a toda esta incertidumbre. Pero ¿sabes cuál es el problema, iglesia? El problema es que por mucho tiempo hemos relacionado a Dios con prosperidad. Por mucho tiempo hemos relacionado a Dios con tener una buena casa, con tener un buen trabajo. Imagínate si nosotros pudiéramos hablar con los discípulos de Jesús en este tiempo de incertidumbre que ellos estaban viviendo. Si nosotros pudiéramos hablar con Pedro, si pudiéramos hablar con los demás discípulos y preguntarle, ¿cuál fue el momento más difícil tuyo? ¿Cuál fue ese momento que tú te preguntaste si Cristo era verdadero o si Cristo era falso? ¿Cuál fue ese momento preciso que tú dijiste, sabes, yo creo que yo perdí mi tiempo con Jesús? ¿Cuál fue ese momento de incertidumbre que probablemente como los discípulos pensaron que habían gastado todo su tiempo? Y probablemente su respuesta sería cuando nos sentamos en la mesa y nos dijo que las cosas no iban a ir mejor. En ese momento los discípulos tuvieron un reality check. Tuvieron un choque con la verdad. Que posiblemente uno de ellos lo iba a traicionar. Wow. Uno de los suyos propios que comió con él, que se sentó con él en una relación tan íntima como esa de cenar juntos. Y que uno de ellos lo iba a traicionar. Momentos de incertidumbre. E inclusive dijo que todos los demás lo iban a abandonar. Quizás el momento más difícil para ellos fue cuando vieron a Jesús ser arrestado. Quizás el momento más difícil fue cuando vieron a su Salvador, a su Maestro, a su Rey. Quizás el momento más difícil fue cuando lo vieron morir en la cruz. ¿Tú quieres saber cuándo fue el momento más difícil? Quizás los discípulos te dirían, fue cuando nosotros pensamos que habíamos perdido el tiempo con Él. Yo estoy seguro que en algún momento los discípulos le pasó por su mente, él era un Cristo falso.
caímos en la trampa de un falso profeta. Después de nosotros abandonar nuestras familias. Pero si le hubiéramos preguntado cuál fue el mejor momento con Jesús, y le hubiéramos cambiado la pregunta a los discípulos, quizás los discípulos tuvieran, el mejor momento fue cuando levantó al cojo, cuando le dio vista al ciego, cuando resucitó a Lázaro. Sin embargo, la mayor obra que Jesús hizo fue en ese momento, cuando pensaban que Jesús no estaba haciendo nada. La mayor obra que Jesús hizo fue ese preciso momento que ellos pensaron que todo se había perdido. La mayor obra de Jesús fue en ese momento de incertidumbre para los discípulos. El momento más oscuro de los discípulos fue cuando Dios hizo más por ellos. El momento de más confusión para los discípulos fue cuando Dios se desbordó por ellos. Fue ese momento porque nosotros hoy en día celebramos. Ese momento ese sacrificio que nosotros celebramos hoy. Fue la crisis mayor de sus discípulos. Fue el momento de incertidumbre de sus discípulos. Sin embargo, en ese momento, cualquiera de nosotros hubiera dicho y hubiera tirado y se hubiera rendido. Momentos de incertidumbre, que lo que queremos es rendirnos. Y en ese momento yo estoy seguro que cualquiera de nosotros nos hubiéramos dicho, perdí mi tiempo. Nos equivocamos con Él. Qué vergüenza. Yo que dejé mi familia, yo que dejé mis cosas por Él, y mira cómo terminamos. Momentos de crisis. Momentos de crisis que queremos bajar nuestras manos. Y esa es la historia que nosotros estamos viviendo hoy en este país, en el 2020. Pero sabes que los mejores tiempos de Dios, quiero que escuches esto, los mejores tiempos de Dios son los tiempos cuando no los vemos haciendo nada. Esos son los mejores tiempos de Dios. Son en esos momentos cuando nuestra fe está titubeando. Esos momentos cuando nuestra fe está siendo probada. Donde miramos las circunstancias, donde miramos el coronavirus y comenzamos a dudar y comenzamos a preocuparnos porque quizás perdiste tu trabajo. Quizás tus hijos no puedan terminar el colegio este año. Quizás tu esposa llega al trabajo mañana y pierda su trabajo mañana. Como pastor, yo también estoy preocupado buscando maneras de cómo nosotros podemos ayudar a la familia, que nosotros podamos quizás alcanzarla de una manera efectiva y rápida. Pero mientras yo me preparaba para este mensaje, yo me di cuenta de algo y Dios ministró a mi vida de una manera tan poderosa. Yo me di cuenta que Dios quiere que nosotros abracemos la incertidumbre, pero que nosotros abracemos esa incertidumbre con la certeza de que Dios está en control. Y eso es lo que Dios quiere decirte en este día. Dios quiere que tú abraces esta incertidumbre, esta pandemia que nosotros estamos pasando. Pastor, que la abraces. Sí, que la abraces, pero con la certeza de que Dios está en control, de que ninguna plaga tocará tu casa, de que todo estará bien, de que Dios está en control y que todo estará bien en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque no sabemos lo que va a pasar, que aunque no tenemos idea, Dios sabe lo que va a pasar, iglesia. Que aunque no sabemos lo que va a pasar con nuestra familia, Dios sabe lo que va a pasar. Que aunque no sabemos lo que va a pasar con la economía, Dios sabe lo que va a pasar. Que aunque no sabemos lo que va a pasar en el mundo sigue en las manos de Dios. Eso no cambia. Por más difícil que se ponga la situación, por más confusa que se ponga la situación, cuando entendemos eso, iglesia, cuando abrazamos esa verdad, eso nos desvía a nosotros de tomar decisiones que en vez de ayudar, a veces complican más las cosas. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Que te permite, cuando abrazas esa verdad, te permite ir a tu cama por la noche y poder acostarte en paz, porque tú sabes que el mundo todavía está en las manos de Dios, porque tú sabes que todavía Dios está en control.
Iglesia, yo vengo a decirte en este día que perseveres. Que aunque estamos viviendo momentos difíciles, que aunque estamos viviendo momentos de incertidumbre, iglesia, Dios está en control. El mundo está en las manos de Dios. Iglesia, amigo que me está escuchando, yo no sé qué va a pasar. Yo no tengo ni idea qué va a suceder en una semana, en 2 semanas, el próximo mes. Yo no sé cuánto tiempo esto va a durar. Yo no sé qué va a pasar con esta nación. Yo no sé qué va a pasar con este estado. Yo no sé qué va a pasar en esta ciudad. Yo no sé qué va a pasar con las familias. Yo no sé qué va a pasar con la congregación. Yo no sé qué va a pasar con nuestros estudiantes. Pero si hay algo que yo sí sé, iglesia, es que nuestro Dios está en control de todo. Dios está en control de todo, iglesia. El mundo está en las manos de Dios. Yo quiero que tú repitas eso conmigo. El mundo está en las manos de Dios. No importando lo que nosotros vemos o no importando lo que nosotros no vemos. Tenemos la oportunidad, iglesia. Dios nos da la oportunidad de abrazar a un Dios que es fiel, a un Dios que no te abandona, a un Dios que en momentos difíciles, donde quizás no vemos la mano de Dios, donde quizás Dios está, quizás no escuchamos la voz de Dios, no vemos movimiento de Dios. Iglesia, Dios todavía está sentado en su trono. Dios todavía sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios sigue siendo Dios. Y podemos, iglesia, nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, con toda confianza puedo decir que podemos seguir confiando en Él. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todavía el mundo está en las manos de Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor Jesús, yo te doy gracias a Dios. Señor, porque tú siempre hablas a nuestras vidas, Dios. Y tú conoces, Señor, nuestras incertidumbres. Tú conoces, Señor, las situaciones que nosotros estamos pasando. Pero yo te pido, Dios, Señor, que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestro corazón. Señor, y que podamos, Señor, aprender a confiar en ti. Y a entender, Señor, que en cada momento de aflicción tú estás ahí. Y a entender, Señor, que cada momento, Señor, el mundo sigue estando en tus manos. Y que de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Señor, somos tuyos y estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay alguien ahí que ha sido ministrado por esta palabra, si hay alguien que tú sientes que Dios te habló, que Dios quizás vino a tu socorro, quizás vino a tu rescate, quizás estaba al borde de perder toda esperanza, de perder toda paz. Yo quiero declarar que Dios te arropa con su paz. Yo quiero declarar que Dios está contigo y que tú puedes descansar bien. Que a pesar de que estamos en medio de esta situación, de esta pandemia, tú recibes esta palabra. Y yo declaro que tu espíritu se recobra fuerzas y entiende que el mundo está en las manos de Dios, que podemos confiar en Dios, que Dios es fiel en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si adoramos a Dios? Si adoramos a Jesús. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme
Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, si hay alguien que quiere dar ese paso, que sabe que Dios te está llamando, que sabe que es tu tiempo, que sabe que es tu tiempo de tú comenzar a meterte en esta palabra y a tener una relación con Cristo, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Que tú digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, recibo tu sacrificio y declaro que tú eres hijo de Dios, y declaro que soy salvo, y que si tú vienes esta noche, yo me voy contigo para el cielo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo te felicito si diste este paso. Déjanos saber, llámanos al teléfono 407-249-2329 y déjanos saber que tú diste ese paso. Queremos ayudarte, queremos levantarte y queremos darte la dirección para que tú sigas creciendo y conectarte con el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué tal si nosotros separamos este momento para dar nuestras ofrendas a Dios, dar nuestros diezmos al Señor? Y en este momento nosotros queremos adorar a Dios. La ofrenda y los diezmos son una adoración a Dios. Es un sacrificio que nosotros damos a Dios, diciéndole, cuando ofrendamos decimos: Señor, yo creo en ti. Señor, yo te pongo en primer lugar. No solamente de palabras, sino con mis acciones, Dios. Yo te pongo en primer lugar y tú te encargas de mi familia. Tú te encargas de mi provisión. Tú te encargas, Señor, de tomar control, Señor, de todo en mi vida. Yo te animo a que tú confíes en Dios y que tú dejes ese testimonio y que tú ofrendes a nosotros, a que tú ofrendes a Dios en este día, que tú entregues tus diezmos a Dios y que lo hagan con un espíritu de adoración. Que mientras tú envías tu ofrenda, mientras tú envías tus diezmos, tú le dices: Señor, esto es para tu gloria, esto es para tu honra. Yo bendigo tu finanza en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu entrada y tu salida. Y bendigo al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias maneras que puedes ofrendar. Puedes enviarnos un texto al número 84321 y simplemente en el cuerpo del texto puedes escribir tu ofrenda, la cantidad de ofrenda, el número, y enviarle ese texto. Puedes bajar también la aplicación de Church Center y nos puedes buscar bajo Misión La Cosecha en la aplicación de Church Center, o nos puedes simplemente llámanos a nuestros teléfonos. Tenemos personas, ministros en los teléfonos para atenderte, para orar por ti, para recibir tus diezmos y tus ofrendas al 407-249-2329. Muchas felicidades, te amamos en el nombre de Jesús. Declaramos el gozo de Dios en tu vida, declaramos la paz de Dios en tu vida. Iglesia, te amo, te extraño y te envío un abrazo y un beso de parte del pastor, de la familia pastoral, del grupo Adoración. Muchas felicidades y bendiciones.